En primer lugar, hay que ponernos en presencia del Señor, agradecer por este nuevo día, agradecer también por cuidar de nosotros y de las personas que nosotros queremos. Bien, entonces, empezamos. El día de hoy trabajaremos el tema de neoclasicismo, pero hay que enfocarnos un poquito a qué parte del contexto histórico pertenece esta corriente literaria. Recuerda que hemos trabajado una literatura antigua, ¿sí? Hemos hablado de los primeros escritos, las primeras manifestaciones literarias, hemos hablado de una literatura medieval que tiene que ver mucho con las creencias acerca de lo antropocentrismo, o sea, la creencia hacia Dios, ¿no? El poder del rey, el poder del clérigo, ¿sí? Y luego hemos pasado a una etapa moderna, ¿sí? Recuerda que en la Edad Media vamos a encontrar lo que es propiamente literatura medieval y encontramos lo que es el pre-renacimiento, ¿sí? En este pre-renacimiento es la etapa de decadencia de la Edad Media. Ahora, esta etapa de decadencia de la Edad Media vamos a empezar a la época de la Edad Moderna, que se inicia con el Renacimiento, donde ya no es lo teocéntrico, no lo antropocéntrico. ¿Qué es? Que el hombre es el centro de todo, ¿no? Porque el hombre empieza a crear, empieza a conocer lugares, ¿no? A descubrir sitios geográficos, a inventar cosas, empieza a razonar, ¿sí? Se empieza a dar cuenta de que no todo lo espiritual va a llegar solo, sino que el hombre también tiene que actuar. Entonces ahí aparece el renacimiento. Recuerda que renacimiento significa renacer, ¿qué cosa? La cultura greco-latina. ¿Por qué recuperan la cultura grecolatina? Recuerda que si buscan que el hombre es el centro de todo, ¿quién tiene sus dioses? Que forma el cuerpo del hombre, que vienen a ser los dioses griegos o romanos, ¿no? Que son imágenes del mismo hombre. En cambio, en la Edad Media había una creencia hacia un dios en el cual no se conoce, no se ve. Entonces, por eso que en el Renacimiento buscan renacer la cultura grecolatina, volver a tomar la cultura grecolatina. Entramos a la etapa de la Edad Moderna. Aparece luego el Barroco, que también toma características clásicas de Grecia y Roma. ¿Cuál es la diferencia? Que el Renacimiento toma más lo que es Grecia, y el Barroco va a tomar lo que es más Roma. Pero el Renacimiento lo copia tal cual, lo imita. El Barroco no. El Barroco dice, yo lo voy a imitar, pero voy a hacer ciertos contrastes con la época. Es decir, va a haber comparaciones, ¿ya? Y va a tomar más lo que es la cultura clásica romana que griega. Entonces en el barroco encontramos lo que es la exageración, el pesimismo, porque estamos en una época en la cual hay guerras civiles, ¿no? Hay muerte y pobreza. Entonces es pesimista este tipo de literatura, ¿no? ¿Ya? Es ornamental, es decir, es exagerada, es recargada, ¿sí? Recargada de cosas. Es como decirte, darte... ¿Han visto esos dibujos de las mandalas que tienen colores bien fuertes y una combinación de todos los colores? Ya, eso es una característica del barroco, ¿no? Es por eso que el barroco más lo vamos a encontrar en pintura, pero también hay literatura, ¿no? En el caso de literatura se enfoca más en lo que es España, el barroco. En el caso a nivel universal no lo encontramos tanto. Ahí lo podríamos ubicar, como hemos trabajado, a William Shakespeare, pero con su obra Hamlet, ¿no? Porque recuerda que la obra Romeo y Julieta lo ubicamos en el Renacimiento. Tiene más características renacentistas que barrocas. Ya, recuerda que estamos en una época de decadencia. El mundo sigue en decadencia, sigue en pobreza, pero el hombre quiere levantarse a esta pobreza. Es decir, entonces, si acá inventó cosas, acá también puede inventar cosas. Entonces empiezan a descubrir más cosas. Pero ya basado en qué? Acá el renacimiento se basa en el conocimiento, ¿no? En la intelectualidad. Pero en el neoclasicismo ya no me voy a basar en eso, pero voy a avanzar un poquito más, sino en la ciencia. O sea, aquí lo que va a predominar va a ser la ciencia en el neoclasicismo. Si yo hablo de neoclasicismo, estuvimos refiriendo en la época del siglo XVIII aproximadamente. Esta época es conocida como el siglo de las luces, ¿sí? ¿Por qué las luces? La luz tiene que ver con el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a predominar en esta corriente literaria? La razón, conocimiento. El pensamiento clásico, todavía sigue lo clásico. Neoclásico, es decir, también toma un poco de la
grecorromana, es decir, que a partir del Renacimiento lo que se intentó, ¿qué cosa? Es regresar a lo clásico, regresar a lo antiguo. El neoclasicismo también busca eso, pero eso que busca es algo nuevo. Tengo el prefijo neo, que significa nuevo, significa busca un nuevo clasicismo. O sea, ellos buscan mejorar es lo clásico, mejorarlo. Si acá lo imitaba, acá lo comparaba, acá yo lo voy a mejorar, ¿sí? Acá yo lo mejoro y voy a hacer de que mi época más adelante también sea digna de imitar. Tengo un fin didáctico, es decir, ¿qué es lo que buscan acá? Si buscan el siglo de la luz, se busca la razón, el conocimiento, yo como persona que escribo, que soy intelectual, ¿qué debo de hacer? Debo de hacer de educar, ¿sí? Educar, ¿sí? De manera moral, es decir, las buenas costumbres, enseñar. Entonces, hay un cuento en el cual siempre termina con una enseñanza. Se las dejo para que lo vayan pensando. Esto aparece en el neoclasicismo. Bien, entonces enfoquémonos en el contexto histórico, entonces. Ya hemos hablado más o menos de qué consiste toda esta corriente y hemos explicado todo el proceso. Estamos en la edad moderna, ¿sí? El contexto histórico tiene que ver que se acabó la monarquía absoluta. ¿Qué era la monarquía absoluta? Que el rey, ¿no? El rey gobierna. El rey gobierna y todo debe obedecer al rey. Pero acá no quiere decir que el rey desapareció, el rey existe. Pero el rey reina, pero no gobierna, ¿sí? Por eso que acá aparece lo que es la república. Actualmente hay un país en el cual también sucede lo mismo, que es en España. España hay una dinastía de reyes, ¿no? Estos reyes, pero los reyes simplemente es imagen, nada más. ¿Quiénes son los que gobiernan? El presidente, ¿sí? Entonces, acá también ha cambiado, ¿no? Es decir, se quita el gobierno monárquico, la monarquía absoluta, para dar inicio a la etapa republicana. ¿Sí? Lo mismo sucede también en América, ¿sí? Al igual que en Europa. El avance industrial, claro, ¿sí? Empieza a aparecer la ciencia, el conocimiento, significa que el avance industrial, ¿sí? También mejora, porque el avance industrial quiere decir ciencia, ¿no? El positivismo, la filosofía son estudios en los cuales yo busco el origen de las cosas. Sí, busco el significado, el por qué, ¿no? ¿Por qué esto se llama rojo y por qué no es negro, ¿no? ¿Por qué es de ese tamaño? ¿Por qué no es más grande? La filosofía busca cuestionar, ¿sí? Y buscar la verdad. Entonces, también acá van a hablar mucho acerca de ese tipo de filosofía, ¿ya? Tiene un fin didáctico, perdón, estamos acá, ¿no? Estamos hablando del avance industrial, ¿no? Entonces, hemos visto que el avance industrial está relacionado con la ciencia, el positivismo, ¿no? Tenemos aquí la figura de Augusto Comte, ¿no? Que él fue uno de los principales padres, es el padre de la ciencia. En el caso de la filosofía que ya hemos explicado, la literatura. La literatura también busca esto, el fin didáctico y moralista, ¿sí? ¿Por qué? La literatura, yo a través de historias, porque acá, ¿qué va a predominar aquí? Recuerda que yo tengo varios géneros literarios. Tengo el lírico, tengo el narrativo y tengo el dramático. ¿Qué género literario crees que predomina acá? Claro, que es el narrativo. En el Renacimiento más predomina lo que es el lírico, pero también el dramático, porque aparece lo que es el teatro. Y al igual que en el barroco también predomina aquí el dramático, parece más lo que es el teatro. Pero también el lírico. Es decir, que aquí no hay mucha narrativa, ¿no? Aunque también la narrativa es importante, ¿no? Casi el barroco abarcan todos los géneros literarios, ¿ya? En el caso del Renacimiento más es lo que es el teatro. En el caso del neoclásico, sí hay escritores que escriben poemas, sí hay obras teatrales, ¿sí? Pero aquí va a predominar más lo que es el ensayo, ¿sí? El ensayo, ¿sí? Y en el caso de las obras teatrales también es importante, ¿por qué? Porque van a representar mucho de las costumbres, las malas costumbres de la sociedad. Entonces, ¿por qué se busca eso? Porque si yo te muestro lo malo, ¿para qué te muestro lo malo? Para que tú veas, y eso yo no debo de hacer. Entonces, yo voy a cambiar. Entonces, a través de la literatura lo que se buscaba era eso. Que a través de una enseñanza didáctica, o sea, divertida, moralista, tú aprendas algo. Entonces, aquí en sus representantes, ¿no? Habíamos dicho que tiene que ver mucho con la ciencia. Entonces, aquí tenemos a Montaigne, que es conocido por sus ensayos,
a Diderot, ¿no? A Rousseau, Voltaire también, con la enciclopedia, ¿no? ¿Qué era la enciclopedia? Era un grupo de personas en la cual se dedicaban a ciertos estudios, ¿no? Es por eso que la palabra enciclopedia quiere decir que hay personas que saben mucho, ¿no? Intelectuales. A Fontane, ¿no? Fontane con sus famosas fábulas. No son los únicos, hay más, ¿sí? Las fábulas. Ahora, recuerden lo que les dije en un comienzo. Recuerden esta historia en la cual cada vez que terminamos de leerla, nos termina con un mensaje. Vienen a ser las fábulas. ¿Cómo se llama este mensaje? Se llama moraleja. Entonces, la fábula del zorro, ¿no? La fábula de la lechera, la fábula del patito, bueno, no me acuerdo más fábulas, desde los nombres, pero todas las fábulas que hemos leído desde pequeños, estas fábulas aparecieron en la época del neoclasicismo. Y es por eso que al final de cada fábula hay una moraleja, porque ¿qué es lo que busca darte un mensaje? Que tú aprendas algo, ¿sí? Y no podemos olvidarnos de uno de los autores más importantes de esta corriente literaria, que viene a ser Molière, ¿no? Conocido con su nombre, Jean-Baptiste Poquelin, ¿sí? Con la obra teatral que es una comedia conocida como El Avaro, ¿sí? El Avaro, ese nombre, ¿a quién se le da? Se le da a esa persona tacaña que no te puede prestar ni 10 céntimos ni un sol, ¿no? Te dices, ¿tienes 10 céntimos para que me prestes? No, no tengo. Y ahí tiene un sol, una monedita de 10 céntimos, pero no te quiere dar nada. Este es el Ávaro, ¿no? El Ávaro es un señor muy tacaño, ¿no? En la cual de repente ni siquiera se peina porque no quiere gastar para el peine, no se quiere lavar la mano porque no quiere gastar el agua, no prende la televisión, mira la televisión apagada porque se va a gastar la luz, ¿no? Está todo apagado, o sea, no quiere gastar en nada, ¿no? Y busca que todo le inviten y le den. Muy bien, este señor Ávaro, conocido con el nombre de Harpagon, nuestro amigo Harpagon, tiene dos hijos. Tiene su hijo Cleanto y su hija Elisa. ¿Sí? Son jovencitos, ¿no? Que están ya a la edad en la cual cualquier persona se puede enamorar. Entonces, estos jovencitos empiezan a conocer el amor. Harpagon es una persona ya mayor que tiene mucho dinero, pero no lo puede gastar porque él ama ver su dinero, ¿no? Dice que antes de acostarse siempre abría todos sus oros, sus joyas y miraba, ¿no? Hasta que se quedaba dormido. Entonces cuidaba con tanto celo todos sus oros. Se dice que su hija Elisa estaba enamorada de Valerio, de un joven que trabajaba en la casa de ellos, ¿no? Que llevaba encargos y todo eso. Y su hijo Cleanto estaba enamorado de la hermosa Mariana. Mariana era hija de don Anselmo, un señor rico que tenía mucha plata, ¿sí? Entonces, recuerda que toda historia siempre va a tener una alcahueta. También recuerda que si es una comedia, estoy mostrando algo que no debe darse para que las personas que vean mi teatro, mi comedia o mi teatro de comedia, quiera cambiar ese aspecto. Entonces aquí yo estoy criticando al Ávaro ya. Ya es una crítica al Ávaro, ¿no? De manera burlona, pero yo lo estoy criticando para que, ¿sabes qué? Tú no debes hacer un Ávaro, si no te va a pasar lo mismo que él. Bien, entonces en esta historia también vamos a encontrar una alcahueta. Esta alcahueta se llama Frosina. Esta alcahueta Frosina, ¿qué es lo que hace? Dice que se acerca a Harpagon y le dice, ¿sabes qué, Harpagon? Tu hija Elisa está muy enamorada de don Anselmo. Si tú casas a tu hija Elisa con don Anselmo, vas a tener mucho dinero porque don Anselmo tiene mucha plata. Debes de pensarlo muy bien. Harpagon se queda pensando y dice, ¿qué pasaría si caso a mi hija con don Anselmo? Podría tener mucho dinero, su dinero y mi dinero. Tendría mucha plata. Y dice, muy bien, voy a tener bastante dinero, dice, ¿no? Bastante oro, dice. Entonces, Harpagon, no le importa lo que su hija piensa, lo que él quiere hacer casar a su hija con don Anselmo, ¿sí? Su hijo Cleanto, ¿no? Le quiere contar al padre, ¿sabes qué? Está muy enamorado, ¿no? ¿De quién? De Marianita o Mariana. Pero ¿qué sucede? Prosigue otra vez la alcahueta y le dice, ¿has visto a la hija de don Anselmo? Mira qué hermosa es, le dice, ¿no? Y don Anselmo dice, uy, sí, ¿no? Es bien hermosa, dice, ¿no? Y esta mujer, alcahueta, le dice, ¿por qué no le pides la mano? ¿Por qué no le pides la mano? Yo estoy segura que don Anselmo va a aceptar que te cases con ella. Entonces, no, Harpagon dice, está bien, lo voy a hacer.
Entonces Arpagón habla con don Anselmo, y mira, sabes que yo te voy a dar la mano de mi hija y todo eso, yo quiero que tú aceptes yo cortejar a tu hija y casarme con él. Don Anselmo también era, sí, un poquito avaro también, aunque Arpagón no tenía tanta plata, pero él dice, está bien, voy a aceptar que cortejes a mi hija y todo eso. En eso que Arpagón siempre iba a conversar con Mariana, ¿no? Él trataba con cariño y todo eso. Pero Mariana estaba muy enamorada de Cleanto. Pero Cleanto no sabía nada de lo que estaba pasando. Cleanto no sabía que sus padres se habían enamorado de la chica que él estaba enamorado. Ellos se veían a escondidas. Mariana le cuenta, Cleanto, no puedo estar contigo, que es mi padre, me va a casar con un viejo muy tacaño, en la cual que yo no puedo desobedecer a mi padre, le dice, ¿no? Cleanto le dice, no, pero no te preocupes, yo voy a conseguir mucho dinero y voy a mostrar a tu padre que tengo mucha plata. Y eso que Cleanto está buscando a quien le pueda prestar cierta cantidad de oro. Y se encarga de encontrar a un criminal llamado Maese Simón. ¿Sí? Este Maese Simón se hace pasar un Maese Simón y le dice que te va a prestar dinero y todo eso. Pero este se sobrepasa, le quiere prestar y le quiere cobrar el doble, ¿no? Los intereses. Cleanto no tiene entonces dinero, entonces dice, ¿cómo hago? Dice. ¿Qué es lo que hace? Dice que un día él está caminando dentro de su casa y se da con la sorpresa donde su padre guardaba el oro de su casa. ¿Qué es lo que hace este hombre Cleanto? Cuando el padre se va, saca todo el oro y se lo lleva. ¿Sí? Porque se da cuenta que el padre tenía enterrado oro y se lo lleva. El padre todavía no se entera del dinero, pero recuerda que todas las noches él miraba, un día dice, va, abre, ¡ah! Mi dinero, mi oro, no hay. Entonces todo desesperado porque no encontró su oro, ¿qué es lo que hace Arpagón? Empieza a investigar por todos lados, ¿sí? Antes de que él encuentre que se ha perdido su oro, él había invitado a cenar a don Anselmo y a su hija Mariana, ¿sí? Y en eso que también estaba Valerio por ahí caminando, ¿sí? Y entonces comienzan ahí a cenar, a conversar, y en eso que uno de sus criados llamado Maese Santiago le dice a Arpagón que no había comida. ¿Por qué? Porque Arpagón no había comprado para la comida y no tenía con qué cocinar. Arpagón muy molesto lo empieza a golpear al pobre Maese Simón. ¿Y quién más lo golpea para quedar bien con él? Valerio, ¿no? Porque Valerio se enamoró de Lisa. Entonces Valerio también le empieza a pegar. Maese Santiago se va muy molesto porque le han golpeado. Y cuando Maese Santiago se entera de que Arpagón ha perdido oro, Maese Santiago regresa a la casa, ¿sí? Y le echa la culpa ¿a quién? A Valerio. Pero para eso Arpagón también había hecho la culpa a alguien, a su otro criado conocido como Flecha. Flecha era el bufón de toda la historia, era el más gracioso, no era el comediante. Siempre en un grupo de amigos siempre hay un comediante. Dentro de las obras teatrales también siempre hay un gracioso que viene a ser el comediante, ¿no? El más gracioso. ¿Qué hace Arpagón? Arpagón bota Flecha, pero Maese Santiago le dice, ¿no? De que el que robó ha sido Valerio. Yo lo he visto robar. O sea, ¿por qué? Porque estaba vengando porque Valerio también le había golpeado. Entonces Arpagón dice, tú has sido el que me robaste mi oro, ¿no? Y van a arrestar a Valerio, ¿no? Y le dicen a Valerio que él debe ir preso porque le ha robado el oro. Cuando Valerio está preso, Valerio se siente muy mal y él dice de que lo han metido preso por haber robado el oro, ¿sí? Porque él dice, sí, yo robé el oro, yo soy culpable de haber robado el oro, ¿no? Entonces todos empiezan a discutir y a hablar, ¿no? Cuando ya entra el pagón le reclama y todos empiezan a reclamar. En eso que en toda la conversación al final se dan cuenta de algo, de que el oro para Arpagón era su oro que tenía enterrado y el oro para Valerio era el corazón de Elisa. Él pensaba que lo habían metido preso por haber robado el corazón de Elisa, ¿sí? En eso todo es, Valerio cuenta, ¿no? De que tiene su padre que llamaba Don Tomás, que lo abandonó muy pequeño, ¿no? Que se había regresado y todo eso y no sabía quién es. Don Anselmo escucha y don Anselmo se da cuenta de que él es Don Tomás. Él se hace llamar Don Anselmo porque había venido de otro lugar. Y entonces se dan cuenta que Valerio y Mariana eran hermanos, ¿sí?
Entonces don Anselmo se da cuenta que Valerio ama a Elisa y Mariana a Cleanto. Don Anselmo quiere ser un padre bueno y acepta que sus hijos se casen con las personas que aman. Y a Harpagon no le queda más que también aceptar el amor de sus hijos, ¿no? Y al final, Harpagon no está contento porque le regresan su oro y él muy feliz con su oro lo vuelve a enterrar, los hijos se casan y la historia termina feliz. Pero ¿qué es lo que estoy criticando acá? El comportamiento de esta persona avara, ¿no? El hecho de no entender, el hecho de que cada uno tenga distintas formas también de pensar en el hecho de que cuando hablamos del oro, ¿no? Cada uno el oro era distinto. Pero te está diciendo qué cosa, que ahí debemos de escuchar al otro, ¿no? Conversar, que deben, no deben pasar sobre la autoridad de sus hijos. Él como padre no debió haber obligado a sus hijos a casarse por dinero, ¿no? Para que crezca su condición social de este hombre mayor. Muy bien, entonces con eso hemos terminado la parte de lo que es el neoclasicismo. ¿Qué sucede al final de todo esto? Recuerda que la literatura avanza, las corrientes de la época avanza y entonces el escritor o el literario siente que esto lo limita, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo solamente me voy a enfocar a enseñar a través de mi literatura, pero porque yo no puedo expresar otra cosa que yo siento. Yo puedo expresar de repente una emoción, una tristeza, sin la necesidad de enseñar. Significa entonces que el hombre o el escritor o el literario empieza a cambiar, a buscar otras formas de escribir, de expresar lo que siente, ¿sí? Sin limitarse a lo que te da el neoclasicismo. Es así como empieza a aparecer una nueva etapa en la literatura. Muy bien, con eso estamos terminando y en la siguiente clase hablamos de la siguiente etapa de literatura. ¿Qué etapa será? Recuerden hacer tu actividad que les he dejado hoy una página de libro para que hagan, ¿sí? Solo la página. Y la actividad final, ¿sí? Que les voy a dejar, la actividad final más o menos de este mes, chicos. Me van a tener sociedad, cualquier persona, pues un presidente, un congresista, un periodista, un ministro, un médico tal vez que haya salido en la televisión, ¿no? Y me van a hablar acerca de un problema en la sociedad, pero no de este problema. Voy a hablar cómo solucionar el problema, de cómo soluciono yo la delincuencia, cómo soluciono yo de repente los malos hábitos que ahora debemos tener para cuidarnos y no enfermarnos y no contagiarnos de la pandemia que está pasando actualmente, ¿no? ¿Cómo tú actuar? Entonces, o puedes hablar de otro problema social, por ejemplo, la delincuencia, la drogadicción, ¿no? La violencia, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces, estos problemas de acá yo lo voy a hablar, pero ¿de qué forma? Voy a tratar de buscar una solución. Vas a imitar a uno de los personajes. Supongamos, yo quiero ser de repente el presidente. Entonces, voy a actuar como si fuera yo el presidente de la República, ¿no? Te presenta, mi nombre es tal, ¿no? Y quiero dar ese mensaje. Y así, nada más. Si gustas puedes vestirte, puedes ponerle en fondo y todo eso, porque recuerda que esa nota va a ser en tu evaluación en la competencia se comunica, ¿sí? Muy bien, entonces ese es el trabajito que tienes que trabajar, ya acerca, ando investigando qué personaje te gustaría ser. Recuerda tu video que vas a mandar, que no pase más de 3 minutos, hagas algo cortito nada más, ¿sí? Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.